Nosotros cada día enfrentamos decisiones. Algunas son grandes y cambian la vida, otras parecen pequeñas y cotidianas. Según investigaciones, se dice que el ser humano o cada persona hacemos más de 35,000 decisiones al día, ¿verdad? Como que vamos a comer, si nos queremos levantar temprano, si nos queremos levantar tarde. Aproximadamente 35,000 decisiones que tomamos diariamente como seres humanos, ¿verdad? Pero en cada decisión o vivimos con intención o simplemente seguimos la corriente, acostumbrándonos al entorno en que nos hemos adoptado. Hoy quiero hablar sobre el llamado a vivir con propósito cada día. Y quiero desafiarnos a pensar en lo que significa vivir como el pueblo escogido de Dios en un mundo que constantemente trata de jalarnos de vuelta a viejos patrones y lugares cómodos. Ustedes saben que nosotros somos de California, ¿verdad? Nosotros vivimos ahí, bueno, yo viví ahí casi toda mi vida. Y yo viajo por razones de trabajo cada mes a California. Me voy usualmente una semana. Así cuando no me ven aquí un domingo es porque estoy trabajando, ¿ok? Trabajando. Y he estado haciendo esto desde que mi familia y yo nos mudamos aquí, aproximadamente hace casi 3 años y medio, ¿verdad? Viajo a California cada mes. California es un lugar, si usted ha estado en California, ¿verdad? Sabe que es un lugar bastante agitado, lleno de tráfico, repleto de gente y muy, pero muy estresante. Es un lugar, gotta move, porque si no te atropellan. Si no te quitas del camino, te pasan por encima. California, siempre corriendo, yendo a todas partes, esto era lo normal para mí, ya que viví ahí, como les dije, toda mi vida. Sin embargo, cuando más tiempo paso aquí en Kansas, como les digo, tenemos 3 años y medio de vivir aquí, más noto la diferencia entre los dos lugares. Mi hermano Tommy ha señalado estas diferencias. Él tiene 20 años de vivir aquí en Kansas a través de los años, ¿verdad? Siempre me decía, ¿cómo puedes vivir en California? Es un lugar horrible, ¿verdad? Pero yo sé que mi hermanito Tommy, es un poquito exagerado, ¿verdad? No se lo diga. Yo siempre pensé que estaba exagerando un poco. Pero la última vez que visité California y regresé a casa, bajé del avión y sentí una abrumadora sensación de paz y calma. Y eso se lo digo sinceramente. Fue una diferencia tan marcada respecto al estilo de vida frenético de California. No estoy tratando de criticar y echar de menos el lugar donde viví o pasé la mayor parte de mi vida. California es bella. El clima es de envidiar, ¿verdad? No como aquí el clima de Kansas, ¿verdad? Que cambia cada 5 minutos. Pero mientras reconocía el caos en California, no conocía nada diferente, ¿verdad? Yo siempre vivía ahí y pues era lo normal para mí. La hora pico de tráfico, pasar manejando casi 2 horas para llegar al trabajo, y eso eran solo 22 millas que manejaba de puerta a puerta, casi 2 horas ida y 2 horas de vuelta. Las largas filas en todos lados eran simplemente la norma hasta que experimenté la vida aquí. Ahora que he probado un ritmo diferente, no puedo ni quiero, sorry mom, volver atrás. La vida no es perfecta aquí, no digo que con eso la vida en Kansas es perfecta, ¿verdad? Pero es mucho mejor, mucho más tranquila. Ya no me siento cómoda con la familiaridad del pasado. Una vez que entendemos algo diferente, volver atrás debería hacernos sentir incómodos y deberíamos reconocer la diferencia. Eso mismo puede pasar en nuestras vidas espirituales. Nos sentimos cómodos donde estamos. Tal vez no sea el mejor lugar, pero hemos estado ahí tanto tiempo que se siente normal. Los hábitos que hemos adoptado, los ritmos de vida e incluso los pecados que hemos dejado que permanezcan comienzan a sentirse como parte de nuestra vida. Dejamos de cuestionar por qué, de cuestionarlos por qué, ya que estamos acostumbrados a ellos. Y hay que tener mucho cuidado que la conciencia no se nos cauterice. Eso dice la palabra de Dios. Pero Dios no nos llamó a conformarnos. Nos está llamando a vivir intencionalmente. Nos está llamando a un nivel más alto, a una relación más íntima
y más profunda, a que cada día reconozcamos quiénes somos y para qué fuimos creados. Quisiera titular este pequeño mensaje: Escogidos para brillar, reconociendo nuestra identidad en Cristo. Y vamos a leer en 1 de Pedro 2:9, es un pasaje bastante conocido. Si usted tiene su Biblia lo puede buscar, si no lo van a poner ahí en la pantalla, me imagino. En 1 de Pedro 2:9 dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuántos habían escuchado este texto? ¿Lo han leído? ¿Sí? ¿Cuántos? Muy poquito, ¿verdad? Amén. Solo hemos leído. El llamado a ser intencionales. En 1 de Pedro 2:9, como acabamos de leer, Pedro nos recuerda a la iglesia primitiva que son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Estas son palabras poderosas que dan forma a nuestra identidad. Pero no solo se trata de quién somos, sino también nos dice lo que debemos hacer. Somos escogidos para proclamar las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto no es una identidad pasiva, es un llamado diario a la acción. Estamos llamados a declarar sus alabanzas. Eso significa que cada día necesitamos vivir de una manera que refleje el Dios que nos ha llamado. Y eso requiere, me cuesta decir esta palabra, intencionalidad, ¿verdad? Esto requiere que seamos intencionales. Hay que romper con la comodidad. Si no tenemos cuidado, las rutinas y zonas de confort que creamos en nuestras vidas pueden adormecernos al llamado de Dios. Dejamos de dar pasos de fe, dejamos de estar en constante comunión con Él y perdemos de vista nuestro propósito. Pero Dios no nos llama a salir de nuestras zonas de confort. ¿Cuántos se sienten muy cómodos aquí? Nos sentimos cómodos, ¿verdad? Una vez prediqué un mensaje que decía: siéntete cómodo, pero no te acomodes. Pensemos en los israelitas vagando por el desierto. Ellos fueron liberados de la esclavitud de Egipto, pero con el tiempo muchos comenzaron a añorar lo familiar, incluso si eso significaba volver a la esclavitud. Eso es lo que la comodidad puede hacer con nosotros. Nos engaña, haciéndonos sentir que estamos bien, que es mejor con menos que esforzarnos por lo mejor que Dios tiene para nosotros. Uno de los ataques más sutiles del enemigo hoy en día es contra nuestra identidad, especialmente con la juventud, con los jóvenes y aún con los niños. Si no sabes quién eres en Él, comienzas a dudar todo lo demás, incluyendo sus promesas, las cuales en Él son el sí y el amén, como decía el canto que acabamos de cantar, ¿verdad? Hay que vivir cada día con propósito, amados hermanos. Entonces, ¿cómo salimos de esta inercia espiritual? Tenemos que empezar a vivir cada día con intencionalidad, sabiendo quiénes somos y a quién representamos. Solo tengo 3 puntos, le dije que voy a ser bien breve, pero póngame atención, por favor. Le pido no más de 20 minutos. Amén. Y piense en su corazón y en su mente: Señor, habla mi vida. ¿Qué quieres decirme a través de esto, verdad? Primero, establecer recordatorios diarios de nuestra identidad en Cristo. ¿Quiénes somos en Él? Preguntémonos todos los días: ¿quién soy yo en Él? ¿Quién soy yo en Él? Es súper importante recordarnos quiénes somos en Cristo todos los días. Estos recordatorios nos ayudan a mantenernos enfocados en nuestra verdadera identidad como hijos e hijas de Dios. Quiero hablar un poquito sobre Moisés. Si usted está tomando notas, lo puede apuntar en Éxodo 3, del 1 al 10. No necesitan ponerlo ahí porque no lo voy a leer, pero lo puede leer cuando llegue a su casa.
Cuando Dios se le aparece en la zarza ardiente, Moisés tiene dudas sobre su identidad y capacidad para llevar a cabo la misión de liberar a los israelitas de Egipto. Moisés no era ni de ahí ni de allá, ¿verdad? Estaba como la India María. Había confusión en él. Él no sabía quién era porque había vivido una vida, nacido como hebreo, pero crecido o criado como un egipcio. Dios le recuerda quién es. Yo soy el que soy, le dice el Señor, y le asegura que lo acompañaría. Dios también le da señales e instrucciones claras a Moisés, que recuerde su llamado y su identidad como líder y portavoz de Dios. A lo largo de su misión, Moisés enfrentó muchos desafíos por esos recordatorios de su identidad, y el apoyo divino lo mantenían enfocado en su propósito. Y a pesar de que tuvo frustraciones y hasta enojos, ¿verdad? Lo sabemos, en su humanidad fue el hombre que habló con Dios cara a cara, dice la palabra. Y esta cercanía a Dios ayudó a Moisés a sobrepasar sus inseguridades y limitaciones para poder acoger su rol como líder del pueblo, teniendo la seguridad que él, yo soy el que soy, lo había escogido. Recuerda que tú eres escogido. Como acabamos de leer en Primera de Pedro, ser escogido significa que no estás aquí por accidente. Nadie aquí está aquí por accidente. Dios te ha llamado por tu nombre y te ha dado un lugar en su familia. ¿Ustedes creen eso? ¿Seguro que lo creen? Qué bueno. Eres parte de la realeza en el reino de Dios. Somos realeza. ¿Ustedes saben qué significa eso? Somos realeza. Yo creo que si nos cortamos un poquito nos sale sangre azul. Amén, amén. Y no porque, como dicen, LA bleeds blue, ¿right? Ok, no vamos a hablar de los Dodgers hoy. Como hijos del Rey tenemos acceso a su amor, a su gracia y poder. Tú tienes un propósito y cada día es una oportunidad para cumplir ese propósito divino, y nuestras acciones realmente importan. Como tú te comportas, como tú actúas, es importante. Es importante que nosotros a través de la oración podamos hablar con Dios, afinando nuestros oídos para escuchar su voz, permitirnos que Él nos moldee a su carácter, que seamos más a su imagen para parecernos más a Cristo. La lectura de la palabra es vital, que nos sumerjamos en la palabra para reconocer el carácter de Dios, su naturaleza, quién es Él, y así encontrar nuestra identidad en lo que Él es y en lo que nos llama a ser. Leer la palabra de Dios, no solo cuando nos toque dar un estudio o porque tenemos que ir a una clase. Es importante que nos alimentemos, amados hermanos, todos los días con la palabra del Señor, que hablamos la Biblia. ¿Cómo vamos a encontrar nuestra identidad en Él si no le conocemos? ¿Cómo nos vamos a parecer más a Él si no leemos su palabra para conocerle más? ¿Verdad? Esa relación es bien importante. Y otra cosa es poner recordatorios diarios en lugares específicos, textos que nos ayuden a mantenernos anclados en nuestra identidad en Cristo y nos motivan a vivir con intención. Mire, está bien chiquita esta letra, pero yo imprimí unas tarjetitas que dicen yo soy. Usted puede poner su nombre aquí y me voy a poner los lentes. El primero dice: soy rescatado del pecado y valgo la sangre de Cristo. Soy rescatado del pecado y valgo la sangre de Cristo. Usted está seguro de eso todos los días y le dan la cita bíblica. Y mire, tiene un montón de citas bíblicas que le recuerdan a usted quién usted es. Al salir de este lugar yo le voy a regalar una tarjetita para que la vea todos los días. Y todos los días usted sepa quién es usted en el Señor. Así que cuando el enemigo venga a atacarlo, venga a atacar su identidad, venga a decirle que usted no puede, venga a decirle que no, usted sabe que sí puede. Porque más
fuerte el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros. Es importante que nos metamos a la palabra del Señor y aprendamos, ¿verdad? Estos textos que nos van a ayudar cuando venga el enemigo a tirarnos dardos, a decirnos que hay enfermedad. Yo soy sano porque el Señor me sanó por sus llagas. Amén. Es importante que nos metamos a la palabra del Señor. Asegúrese de recoger una tarjetita al salir de este lugar. Número 2, estar dispuestos a salir de nuestra zona de confort. Eso es un poquito difícil, ¿verdad? Nos gusta estar cómodos, nos gusta estar bien, ¿verdad? Nos gusta lo fácil muchas veces. ¿A quién le gusta lo difícil? A nadie le gusta lo difícil. El crecimiento espiritual a menudo ocurre fuera de nuestra zona de confort. Una historia bíblica que ilustra la disposición a salir de la zona de confort es la de Abraham, ¿verdad? Y puede tomar nota, eso lo puede leer en Génesis del 12 del 1 al 4, cuando Dios le pidió a Abraham que saliera de su familia, que saliera de su parentela, de su tierra y de todo lo que conocía para un lugar que ni él sabía dónde iba a ir, ¿verdad? Muchos de nosotros salimos de nuestra tierra, venimos a un lugar desconocido, tenemos esa experiencia, ¿verdad? No sabiendo lo que vamos a enfrentar. Pero yo estoy hablando de nuestra vida espiritual, ¿verdad? Muchas veces no estamos dispuestos a salir de ese confort. Sin saber a dónde iba y qué le esperaba, Abraham obedeció. Este acto de fe implicó salir de su zona de confort, confiando plenamente en Dios. La lección de Abraham es que a veces Dios nos llama a dejar lo familiar para cumplir su propósito. Esto puede ser incómodo o desafiante, pero en esos momentos cuando crecemos y experimentamos realmente quién Dios es en nuestra vida, su provisión de manera más profunda. El crecimiento no sucede cuando estamos cómodos. El crecimiento espiritual y personal rara vez ocurre cuando permanecemos en nuestra zona de confort. En la comodidad es fácilmente mantenernos en lo familiar y evitar los retos, pero esto limita nuestra capacidad para ver y experimentar la grandeza de Dios o lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Dios nos llama a dar pasos de fe en medio de lo desconocido, como Abraham, quien dejó su tierra sin saber a dónde iba, o Pedro, que salió del barco, ¿verdad? Imagina, caminó en agua. Si él no hubiese tenido esas fuerzas para salir de su zona de confort y caminar, nunca hubiese caminado sobre el agua. Salir de nuestra zona de comodidad a menudo implica enfrentar nuestros miedos más profundos. Puede ser el miedo de fracasar, puede ser el miedo de predicar. Créame que yo hubiese dicho que no, ¿verdad? Porque no es algo fácil. Pero es importante salir de nuestra y entender lo que Dios nos está empujando a hacer. El temor a perder lo que hemos construido, incluso el miedo a ser juzgados. Sin embargo, cuando confiamos en Dios, Él nos capacita y nos guía. Amén. Ayudándonos a desarrollar una fe madura y sólida. Al sacrificar nuestro tiempo, recursos o la opinión de los demás, estamos declarando que nuestra prioridad es vivir para Él, servirle a Él, vivir para agradar a Dios, no a las expectativas de lo demás. Cada paso que damos en obediencia y en fe nos transforma, fortaleciendo nuestra identidad en Cristo y permitiéndonos experimentar su poder de formas que nunca podríamos imaginar. Dios usa estos momentos de incomodidad para moldearnos, para enseñarnos dependencia en Él y prepararnos para mayores responsabilidades en su reino. Aunque el proceso no siempre es fácil, al salir de nuestra zona de confort, encontramos una paz y una fortaleza que vienen únicamente de su presencia en nuestras vidas. Es importante, amados hermanos, que muchas veces, aunque nos sentamos incómodos, si sabemos que Dios nos está mandando a hacer, y aunque no sea fácil, hay que hacerlo porque hay bendición detrás de la obediencia al Señor, ¿verdad? Número 3, reconocer la estrategia del enemigo para hacernos complacientes. Y yo creo que esta es la más difícil, porque por experiencia propia le digo que realmente nos hemos acomodado como iglesia.
Nos hemos acomodado espiritualmente en creer que estamos bien, ¿verdad? Y a veces necesitamos analizarnos, ¿verdad? Y ver realmente en nuestro corazón, como decía nuestra hermana Sonet en esta mañana, ¿verdad? Escudriñarnos. El enemigo tiene maneras sutiles para mantenernos alejados del propósito de Dios. En el Jueces capítulo 13 al 16, vemos a Sansón. ¿Cuántos conocen a Sansón? ¿O cuántos han leído sobre Sansón? Amén. Sansón fue elegido por Dios. Fue elegido por Dios desde el vientre de su madre. Y él fue elegido para libertar al pueblo de Israel de los filisteos. Y él recibió una fuerza sobrenatural para cumplir este propósito. Sin embargo, a lo largo de su vida, Sansón se volvió complaciente con su llamado. Aunque era consciente de su extraordinario don, permitió que su confianza en sí mismo y su propia fuerza lo llevaran a una vida de indulgencia y descuido espiritual. El enemigo usó la tentación y las distracciones, y créame que nosotros tenemos muchas distracciones, muchas, ¿verdad? Empezando con esa cosa que cargamos en nuestra mano todo el tiempo. Pareciera como que estuviera pegada a nuestra mano a veces, ¿verdad? Se nos olvida todo menos el celular. El enemigo usó la tentación y las distracciones para debilitar a Sansón poco a poco. Poco a poco. Y así, fíjense que así trabaja el enemigo. Hay una anécdota de que habla de cómo cocinan a los sapos. Sí, ¿verdad? Los meten en agua fría, ¿verdad? Y los ponen en la estufa. No los meten en agua caliente porque si no saltan, sino que los meten en agua fría y le ponen la llama que empieza a calentar poquito a poquito. Y ahí se quedan los sapitos hasta que se mueren. Porque era poco a poco que los van cocinando, ¿verdad? Su relación con Dalila es un ejemplo claro de cómo Sansón se dejó llevar por la complacencia. Dalila, bajo la influencia de los filisteos, lo presionó repetidamente para que revelara el secreto de su fuerza. A pesar de que Sansón sabía que estaba jugando con fuego, subestimó el peligro y finalmente reveló su secreto, lo que lo llevó a su captura y pérdida de poder. Saben que le sacaron los ojos, ¿verdad? Lo dejaron ciego. Recientemente alguien habló sobre Sansón, ¿verdad? Fue el pastor Tommy que predicó sobre Sansón. El enemigo no necesitaba destruir a Sansón de inmediato, solo necesitaba hacer que bajara la guardia y cayera en la complacencia. Y por eso les digo que esto es lo más difícil, ¿verdad? Caer en esa complacencia espiritual. Finalmente Sansón fue cegado y esclavizado por los filisteos. La historia de Sansón nos enseña que cuando dejamos de tomar en serio nuestro llamado y caemos en la complacencia, el enemigo encuentra oportunidades para debilitarnos. Nos volvemos vulnerables cuando nos sentimos cómodos en nuestros patrones de vida y olvidamos la necesidad de depender de Dios diariamente para vivir con propósito y fuerza. Es importante reconocer cómo el enemigo trata de hacernos complacientes. Esto implica darnos cuenta de que a menudo no necesita atacarnos abiertamente. Simplemente puede hacernos sentir cómodos en nuestra rutina y hacernos olvidar nuestra misión. No necesita destruirte si puede mantenerte cómodo e inefectivo. Voy a repetir eso. El enemigo no necesita destruirte si puede mantenerte cómodo e inefectivo. Esta complacencia puede llevarnos a vivir vidas que no reflejan quién es Dios realmente, ni el llamado que Él tiene para nosotros. Es clave estar alerta y no dejar que los patrones del mundo nos adormezcan. La cultura a menudo promueve la inactividad y la apatía, pero nosotros, como creyentes, debemos resistir estas corrientes y enfocarnos en nuestra misión. No dejemos que la comodidad nos lleve a la pasividad. En su lugar, busquemos activamente formas de ser proactivos en nuestra fe y en nuestro diario caminar, tomando la cruz todos los días.
¿Y qué significa eso de tomar la cruz? La palabra de Dios dice, el que quiere seguir en pos de mí, tome su cruz todos los días. Todos los días. Eso quiere decir sacrificarnos a lo que nosotros queremos para vivir para Él. Y con esto voy a terminar. Cada día importa. Cada decisión importa. Y Dios te ha llamado no para que simplemente vayas por la vida, sino para que vivas intencionalmente como parte de su pueblo escogido. No te conformes con la comodidad cuando Dios te ha llamado a la grandeza. Como nos recuerda 1 de Pedro 2:9, hemos sido llamados de las tinieblas a su luz admirable. Hemos sido llamados de las tinieblas. Dios te sacó de las tinieblas para traer luz admirable, para que puedas brillar en su luz admirable. Vivamos en esa luz cada día, declarando intencionalmente su alabanza y caminando en el propósito que tiene para cada uno de nosotros. Esta semana quiero desafiarte a dar un paso fuera de tu zona de confort. Tal vez en tu vida de oración, tal vez en la lectura de la palabra. Puedes hacerlo un poquito más, en compartir tu fe o en servir a alguien. No se trata de nosotros, no se trata de ti, no se trata de mí, se trata de Él y de su reino aquí en la tierra. Hemos sido llamados con un propósito. Este llamado no es pasivo, requiere que vivamos intencionalmente, reconociendo que nuestras vidas son un testimonio de aquel que nos rescató de la oscuridad. Somos parte de un real sacerdocio, una nación santa, diseñados para influir e impactar a los que nos rodean con el amor, la gracia y la luz de Cristo. Hay un mundo ahí que necesita de tu luz. Hay muchos que te rodean que necesitan de esa luz. ¿Estás dispuesto a compartir? Hoy abracemos esta identidad sin retroceder hacia la comodidad o a la complacencia, sino avanzando con confianza, sabiendo que Dios nos ha escogido para hacer una diferencia. Tú eres la iglesia. La iglesia no son estas 4 paredes. La iglesia no son solamente los pastores o los líderes. Tú eres la iglesia que representas a Cristo en esta tierra. Dicen que la gente a veces no puede ver a Dios por causa de los cristianos. Tú eres la iglesia. ¿Qué diferencia estás haciendo en tu entorno? La gente que te rodea a ti puede ser que yo nunca las conozca. Depende de ti. Depende de ti, iglesia de Dios. ¿Qué diferencia vas a hacer? Somos linaje escogido. Esto significa que Dios nos ha apartado específicamente a un grupo de personas para un propósito divino y único. Ser escogido no se trata de superioridad o de favoritismo, sino de un llamado a servir, vivir en relación con Dios y reflejar su carácter en el mundo. Somos real sacerdocio. Ser un real sacerdocio significa que tenemos tanto el honor de ser parte de la familia real de Dios como el privilegio de servir como sacerdotes. Estamos llamados a representar a Dios, a vivir vidas santas e interceder por los demás y proclamar su grandeza. Esa identidad nos empodera para vivir intencionalmente, sabiendo que somos tanto gobernantes en el reino de Dios como siervos en su templo. Qué gran privilegio, qué gran privilegio tenemos. Somos nación santa. Este término sugiere que somos escogidos, que no somos escogidos solo de manera individual, sino también de forma corporativa. Dependemos los unos de los otros. Como una comunidad de creyentes juntos formamos una nación santa,
distinta del mundo, con una misión. Recuerden que no somos del mundo, estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Somos una nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Significa que los creyentes son elegidos y llamados por Dios. Tienen una identidad especial en Cristo. Somos responsables de vivir de acuerdo a su voluntad. Disfrutamos de su protección y cuidado. Y estamos en una misión para representar su amor y verdad en el mundo. Eso quiero creer que soy yo. Y espero que lo crea usted también. En 1 de Pedro 2:10 dice: antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido misericordia de Dios. Quiero que repita esto conmigo y que lo haga personal. Y diga: antes yo no tenía identidad como pueblo, ahora soy pueblo de Dios. Antes yo no había recibido misericordia, ahora he recibido misericordia de Dios. Gracias, Señor. Si hay alguien aquí en este lugar que aún no conoce al Señor Jesús como su Salvador, que no ha recibido ese sacrificio del Señor Jesús y no se ha hecho parte o no ha formado parte de este pueblo tan especial al cual pertenecemos, lo invito que esta tarde, si usted está aquí, abra su corazón. No hay nada más bello. Decía Pedro cuando entró al templo de la hermosa: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Eso les ofrezco en esta tarde. Jesús. No hay nada mejor que Jesús. Pongámonos sobre nuestros pies. Es más, si hay alguien aquí que necesita oración, que el enemigo ha atacado su identidad y la imagen de Dios en usted, y usted necesita regresar al redil, hay líderes aquí que pueden orar con usted. Así que si usted gusta, puede pasar al altar. Lo quiero dejar con esto: sé intencional y brilla cada día. Amén. Que el Señor les bendiga.